Magnate dejó a su esposa por su amante. 5 años después del divorcio todos quedaron en shock. Alejandro, ¿puedes quedarte un momento?, le dijo Valeria una tarde mientras él revisaba contratos en su oficina, rodeado de montañas de papeles y su teléfono que no dejaba de sonar. Dime, Valeria, respondió él, sin levantar la vista, pero con un tono que no era frío, sino concentrado. Valeria se acercó y apoyó la mano suavemente sobre la de él. Anoche soñé que estábamos lejos de todo esto, sin compromisos, sin reuniones, solo tú y yo. Me sentí feliz, Alejandro. Él suspiró y, por un instante, levantó la mirada. Sus ojos reflejaron una chispa que pocas personas habían visto. Ternura. Lo sé, amor, me encantaría que pudiéramos escaparnos alguna vez. Pero sabes cómo es mi mundo. No podemos simplemente cerrar las puertas. Valeria bajó la mirada, un poco decepcionada pero con comprensión. Lo sé, pero a veces siento que todo este lujo nos mantiene alejados de lo que realmente importa. El hogar estaba impecable: muebles importados, obras de arte costosas, cortinas de terciopelo que caían desde techos altos. A primera vista, cualquiera pensaría que allí vivía la felicidad perfecta. Pero detrás de la fachada, los pequeños gestos y miradas entre ellos contaban otra historia: un amor genuino que se debatía entre el peso de las responsabilidades y el deseo de simplemente ser felices. Valeria siempre había admirado a Alejandro, no solo por su poder y carisma, sino por la pasión con la que enfrentaba cada desafío. Sin embargo, esa pasión también lo hacía distante, muchas veces ausente, perdido entre cifras, contratos y decisiones que podían cambiar el destino de la compañía en cuestión de horas. Una noche, mientras caminaban por el jardín iluminado por lámparas estratégicamente colocadas, Valeria se detuvo y lo miró con una intensidad que Alejandro reconoció de inmediato. Alejandro, ¿alguna vez sientes que todo esto nos está alejando?, preguntó ella, sus ojos reflejando una mezcla de amor y miedo. Él tomó su mano con firmeza y la miró a los ojos. Valeria, cada decisión que tomo es para nosotros, para nuestro futuro. Sé que no siempre es fácil, sé que a veces te siento distante, pero nunca dejes que mis obligaciones te hagan sentir menos importante. Ella apoyó su cabeza en su hombro, tratando de absorber la seguridad que él intentaba transmitir. Lo sé, pero a veces siento que te pierdo en este mundo de poder y riqueza, y temo que algún día no nos encontremos más. Alejandro la abrazó con fuerza, como queriendo sellar sus palabras con un gesto que dijera más que 1000 discursos. Nunca te perderé, Valeria. Eres lo más importante que tengo. Aquella noche, mientras regresaban a la mansión, el aire estaba cargado de una mezcla de amor y tensión. Nadie podía imaginar que en apenas unos meses, la vida que habían construido juntos empezaría a resquebrajarse de manera inesperada, y que ese mismo amor que parecía inquebrantable sería puesto a prueba como nunca antes. Valeria, sin saberlo, comenzaba a sentir una sombra de inquietud que no podía explicar del todo. Algo en el comportamiento de Alejandro, ciertos gestos que antes pasaban desapercibidos, comenzaban a sembrar pequeñas dudas en su corazón. Dudas que, con el tiempo, se convertirían en decisiones que cambiarían sus vidas para siempre. Esa noche, mientras Valeria se preparaba para dormir, se detuvo frente al espejo. Observó su reflejo: una mujer fuerte, elegante, pero también vulnerable. ¿Qué nos espera, Alejandro?, susurró al espejo, como si el destino pudiera responderle. Y en algún lugar del mundo de lujos y poder, donde Alejandro cerraba negocios millonarios y planeaba el futuro, un cambio silencioso empezaba a gestarse. Un cambio que ninguno de los dos podría prever, pero que pronto transformaría su vida de la forma más dolorosa y sorprendente posible. Se sentiría el amor, la intimidad, pero también la tensión inicial que prepara el terreno para el conflicto que vendrá. Este es el comienzo emocional de la historia, mostrando quiénes son los protagonistas, sus deseos y la fragilidad que el lujo y el poder no pueden proteger. Fue en una de esas cenas de negocios que la vio por primera vez, aunque todavía no lo supiera con claridad. Claudia entró al salón con la confianza de quien sabe el efecto que causa, con su vestido ajustado y su sonrisa segura,
pero su mirada llevaba un brillo calculador, una mezcla de ambición y deseo que inmediatamente capturó la atención de Alejandro. Mientras él revisaba documentos sobre la mesa, una voz suave pero firme le interrumpió. «Señor Alejandro, me alegra verle esta noche», dijo Claudia, extendiendo la mano con delicadeza, su perfume dejando un rastro sutil en el aire. Él levantó la vista, sorprendido por la presencia de alguien tan diferente de las mujeres que solía conocer en los círculos sociales. «Claudia, un placer», respondió, aunque la tensión que sintió al mirarla lo dejó momentáneamente sin palabras. Mientras conversaban, Alejandro notaba cómo ella parecía comprenderlo, cómo reía en los momentos exactos, cómo sus comentarios eran tan precisos que parecía leer su mente. Valeria, por su parte, comenzaba a sentirse distante en su pensamiento, aunque aún no podía sospechar nada. Claudia era diferente, y Alejandro lo sabía, pero también sabía que no debía dejarse llevar. «Debe ser agotador, dirigir todo un imperio», comentó Claudia con una sonrisa que ocultaba algo más que simpatía. «Lo es», contestó él, dejando escapar un suspiro que no había permitido en semanas, pero cuando las cosas se hacen con pasión, incluso lo agotador puede sentirse emocionante. Ella asintió, inclinándose un poco hacia él, y sus ojos brillaban con una mezcla de complicidad y un misterio que Alejandro no podía ignorar. Cada palabra, cada gesto, era como un imán, y por primera vez en años, su mente se llenó de pensamientos que no estaban destinados a Valeria. Una punzada de culpa se mezcló con la emoción, pero Alejandro la apartó, convencido de que solo se trataba de un encuentro casual. A medida que pasaban los días, las reuniones con Claudia se hicieron más frecuentes. No eran encuentros casuales, eran cuidadosamente planeados bajo la excusa de negocios. Pero cada conversación, cada mirada, llevaba consigo una carga emocional que Alejandro intentaba ignorar, mientras un conflicto interno comenzaba a crecer dentro de él. Una noche, después de una reunión particularmente larga, Alejandro se quedó en la oficina revisando papeles, cuando Claudia apareció inesperadamente. «No debería estar aquí», dijo él, un nudo formándose en su garganta mientras trataba de mantener la compostura. «Alejandro, sé que siente algo por mí, aunque lo intente ocultar», dijo ella, acercándose lentamente. Su voz estaba cargada de confianza, de certeza. Él dio un paso atrás, el corazón latiendo con fuerza. «Claudia, esto es complicado». Valeria, murmuró, y por primera vez en mucho tiempo, la duda y la tentación luchaban dentro de él con una intensidad que lo dejó paralizado. Ella sonrió, acercándose más, como si pudiera leer su mente. «No podemos negar lo que sentimos, Alejandro. No lo hagamos más difícil de lo que ya es». En ese instante, Alejandro sintió un torbellino de emociones: culpa, deseo, miedo. Nunca había experimentado algo así. La lealtad y el amor por Valeria se enfrentaban a una pasión inesperada y peligrosa. Cerró los ojos, tratando de calmar su respiración. Esto no puede pasar», dijo, pero sus palabras eran débiles, insuficientes para contener la atracción que sentía. Claudia lo miró con intensidad, como quien sabe que ya ganó una batalla silenciosa. «Solo hay un camino para saber lo que realmente quieres», susurró, «y a veces hay que tomar riesgos para descubrir la verdad». Alejandro permaneció inmóvil, sintiendo cómo su mundo empezaba a resquebrajarse. La seguridad de su vida con Valeria, la rutina que le daba estabilidad, comenzaba a ceder ante una emoción que nunca había anticipado. Y mientras Claudia se acercaba lentamente, un pensamiento aterrador y emocionante a la vez lo atravesó. Algo estaba a punto de cambiar para siempre, y él no podía escapar. Esa noche, cuando finalmente se despidió de Claudia, Alejandro volvió a su casa con la cabeza llena de confusión y ansiedad. Valeria lo esperaba en la sala, con su sonrisa tranquila, ajena a lo que estaba germinando en el corazón de su esposo. «¿Todo bien en la reunión?», preguntó ella, su voz cargada de cariño y preocupación. «Sí, todo bien», respondió él, pero la verdad era que no podía concentrarse en nada. La presencia de Claudia había dejado una marca que no desaparecía.
mientras Valeria se acercaba para abrazarlo, Alejandro sintió un estremecimiento que nunca había sentido antes, la certeza de que su vida estaba a punto de cambiar, y que las decisiones que tomara en los próximos días definirían no solo su destino, sino también el de Valeria. En su interior, un conflicto crecía como un fuego silencioso, la seguridad del amor que tenía con Valeria enfrentándose a una pasión prohibida y peligrosa. Cada pensamiento de Claudia lo hacía cuestionar todo, y aunque intentaba racionalizarlo, sentía que algo estaba fuera de su control. No sabía en ese momento que la atracción que sentía marcaría el inicio de un camino que llevaría a traiciones, dolor y decisiones irreversibles. Y mientras Alejandro se acostaba esa noche, mirando el techo de su habitación, no pudo evitar preguntarse hasta dónde estaría dispuesto a llegar por un deseo que nunca había sentido antes. La respuesta, aún incierta, empezaba a dibujarse en la sombra de lo que vendría, y con ella, la sensación inquietante de que nada volvería a ser igual. Se percibe la tensión creciente, la tentación y el conflicto interno de Alejandro, preparando el terreno para la traición y el dolor que transformarán su matrimonio. Una tarde, mientras la luz del atardecer bañaba la sala con tonos dorados, Alejandro se acercó a Valeria, con el corazón latiendo desbocado. Sus manos temblaban ligeramente, algo que nunca había ocurrido antes. «Valeria, tenemos que hablar», dijo, intentando mantener la voz firme, aunque un hilo de culpa y miedo se filtraba en cada palabra. Ella lo miró, percibiendo la tensión, el temor en sus ojos. «¿De qué se trata, Alejandro?», preguntó, tratando de ocultar la inquietud que empezaba a nublar su calma. Él respiró hondo, evitando la mirada directa por un momento. Es complicado, no sé por dónde empezar». Se detuvo, buscando las palabras que pudieran justificar lo injustificable. Valeria dio un paso hacia él, tocando suavemente su brazo. «No me digas que hay otra, Alejandro, por favor». Su voz se quebró apenas perceptible, pero la ansiedad que contenía era clara. El silencio se extendió entre ellos como una sombra. Alejandro sabía que cada segundo que pasaba aumentaba el dolor que estaba a punto de causar. Finalmente, sus ojos se encontraron con los de ella, llenos de amor y confianza, y una punzada de culpa atravesó su pecho. «Valeria, sí, hay alguien más», susurró, casi como si temiera que pronunciarlo en voz alta lo hiciera aún más real. Ella retrocedió, como si el suelo bajo sus pies se hubiera desmoronado. ¿Cómo pudiste?», preguntó con un hilo de voz, tratando de contener un grito que amenazaba con escapar. Sus manos temblaban, y su respiración se volvió rápida, irregular. «No fue algo que planeé», intentó Alejandro, su mirada suplicante. «Todo sucedió tan rápido, y no sé cómo controlar lo que siento». Valeria lo miró, incrédula, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Lo que sientes, yo pensé que lo que sentíamos era real, Alejandro. Todo este tiempo solo fue un juego para ti». Él cerró los ojos, sintiendo que cada palabra que ella decía era como un golpe que no podía evitar. «No, Valeria, no fue un juego. Te amo, pero también», hizo una pausa, la culpa quemando cada fibra de su cuerpo, «también siento algo por otra persona». El dolor en los ojos de Valeria era tan profundo que Alejandro sintió un nudo en la garganta. Ella dio un paso atrás, alejándose como si necesitara espacio para respirar. «¿Y ahora qué?», preguntó con voz temblorosa. «¿Vas a dejarme?». Sí, la palabra salió como un suspiro ahogado, cargada de desesperación y miedo. Tengo que ser honesto conmigo mismo. No puedo seguir así». Valeria se llevó las manos al rostro, dejando escapar un sollozo contenido. 5 años construyendo nuestra vida juntos, nuestros sueños, y todo eso no significa nada para ti. «Valeria, no digas eso», gritó Alejandro, pero su voz sonaba hueca incluso para él. «Todo lo que hemos vivido, lo amo, lo respetaré siempre, pero esto es algo que no puedo negar». Ella se desplomó en el sofá, las lágrimas rodando por sus mejillas. «Entonces, ¿todo lo nuestro se va a acabar por alguien que apenas conoces?», preguntó, con el corazón hecho trizas. Por una ilusión Alejandro se acercó, pero ella retrocedió, y el miedo en sus ojos lo detuvo.
no es solo una ilusión, dijo, con la voz quebrada, pero te juro que esto no cambia lo que siento por ti. Es diferente. Valeria lo miró, su rostro reflejando una mezcla de incredulidad, tristeza y rabia. ¿Cómo puedes decir eso y aún llamarlo amor?, preguntó con un hilo de voz cargado de dolor. Yo confié en ti. Todo. Mi vida, mi corazón, y tú, Valeria, intentó acercarse de nuevo, pero ella lo esquivó. No quiero lastimarte. Nunca quise hacerte daño. Ella cerró los ojos, respirando con dificultad, intentando calmar el caos que sentía por dentro. Entonces, ¿qué queda de nosotros?, susurró, la voz apenas audible. ¿Qué queda de nuestro amor, de nuestra vida juntos? Alejandro bajó la cabeza, incapaz de sostener su mirada. Nada, susurró, su voz rota. Lo siento, de verdad. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. La mansión, antes llena de risas, proyectos y promesas, ahora parecía un lugar extraño, frío, donde el amor que una vez los unió se había convertido en un vacío doloroso. Valeria se retiró a su habitación, con lágrimas cayendo sin control, mientras Alejandro permanecía en la sala, mirando el suelo, sintiendo cómo cada decisión lo devoraba por dentro. Esa noche, mientras Valeria lloraba sola, Alejandro se sentó en su oficina, mirando los papeles que antes le daban sentido a su vida, pero que ahora parecían inútiles. La culpa lo quemaba, la ansiedad lo desgarraba. Cada palabra que había pronunciado, cada gesto de honestidad, lo dejaba más vacío, más atrapado entre lo que deseaba y lo que había perdido. Sabía que al día siguiente, todo cambiaría: su relación con Valeria, su reputación, su mundo entero. Y mientras la oscuridad de la noche envolvía la mansión, un frío silencio se asentó en cada rincón, anticipando la tormenta emocional que apenas comenzaba. Una mañana, mientras Valeria se sentaba frente al escritorio de su abogado, con los ojos rojos de tanto llorar, Alejandro entró con un gesto tenso, evitando mirarla directamente. Valeria, dijo, intentando sonar calmado, pero su voz traicionaba el nerviosismo que lo consumía, necesitamos finalizar esto lo antes posible. Ella levantó la vista, enfrentando el dolor con una fuerza que apenas reconocía en sí misma. Sí, Alejandro, es lo mejor, respondió, tratando de que su voz sonara firme, aunque el corazón le dolía en cada palabra. No podemos seguir así. El abogado, un hombre de mirada severa, tomó nota mientras explicaba los pasos del divorcio. Ambos acuerdan que se mantendrá la discreción y la formalidad, pero algunos detalles son inevitables. La sociedad está expectante, y no podemos evitar que los rumores se filtren, dijo, mientras Valeria asentía con un nudo en la garganta. Alejandro se acercó a ella, intentando suavizar la distancia. Valeria, empezó, pero ella levantó la mano, interrumpiéndolo. No hay nada que decir, Alejandro. Todo lo que tenías que decir ya lo hiciste. Sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y firmeza, mostrando que, aunque devastada, se mantenía de pie. Ese día, la noticia del divorcio comenzó a circular entre la alta sociedad y la prensa. Las miradas curiosas y los murmullos acompañaban a cada paso de Valeria por la ciudad. En los cafés, en los centros comerciales y en los salones de eventos, todos parecían tener una opinión sobre la ruptura. La mujer que una vez fue admirada por su gracia y elegancia ahora caminaba con la cabeza alta, pero con el corazón hecho trizas. Se divorció de Alejandro, por su amante, susurraba una mujer mientras miraba de reojo a Valeria. Pobre mujer, no puedo imaginar el dolor que debe sentir. Valeria, al escuchar esas palabras, sintió una mezcla de vergüenza y rabia. No quería que su dolor se convirtiera en espectáculo. Sin embargo, la realidad era implacable: su vida privada ahora estaba expuesta al juicio público, y cada gesto, cada mirada, era analizada, comentada y criticada. Esa tarde, mientras regresaba a la mansión, Alejandro la esperaba en la entrada. Sus ojos reflejaban un conflicto interno intenso, mezcla de culpa y deseo. Valeria, susurró, con la voz apenas audible, lo siento. Sé que esto te duele más de lo que puedo imaginar. Ella lo miró, sus ojos llenos de lágrimas que no caían,
conteniendo el torrente de emociones que la invadía. Sí, Alejandro, duele. Duele que todo lo que construimos se rompa así, por alguien que apenas conoces. Su voz se quebró, revelando la intensidad de su sufrimiento. Pero esto es lo que toca. Él dio un paso hacia ella, pero Valeria retrocedió, manteniendo la distancia que marcaba su dignidad. No quiero que estés cerca de mí ahora. No quiero ver cómo me arrepiento de haberte amado. Sus palabras eran firmes, pero llenas de un dolor que casi podía romper su corazón. Este es el final, Alejandro. No hay vuelta atrás. En el juzgado, los trámites del divorcio se llevaron a cabo con formalidad, pero la tensión era palpable. Los abogados discutían los términos de la separación, la custodia de bienes, y cada palabra parecía un recordatorio cruel de la traición que Alejandro había cometido. Valeria escuchaba en silencio, con la mente intentando procesar la magnitud de lo que estaba ocurriendo, mientras Alejandro permanecía rígido, como si tratara de protegerse de la culpa que lo devoraba por dentro. Después de firmar los documentos, Valeria salió del juzgado envuelta en un silencio pesado. La prensa se abalanzó, pero ella solo caminó con la cabeza erguida, dejando que las miradas y los comentarios pasaran de largo. Cada paso era un acto de coraje, un intento de mantener la dignidad frente a un mundo que disfrutaba del espectáculo de su dolor. Alejandro la observaba desde la entrada, incapaz de acercarse, atrapado entre el deseo de disculparse y el miedo a enfrentar la realidad de lo que había perdido. Valeria, murmuró, casi para sí mismo, nunca quise lastimarte así. Ella lo miró por un instante, con una mezcla de tristeza y determinación. Y sin embargo, lo hiciste. Su voz era firme, pero su corazón sangraba por dentro. Ahora, cada uno sigue su camino. Este es el precio de tus decisiones. La noche cayó sobre la ciudad, y con ella, una sensación de vacío y pérdida envolvió la mansión. Lo que antes era un hogar lleno de risas y sueños compartidos, ahora era solo un recuerdo de lo que pudo haber sido. Valeria, aunque destrozada, sentía que algo dentro de ella comenzaba a despertar una fuerza que le permitiría enfrentarse al mundo y a sí misma, y reconstruir su vida a pesar del dolor. Alejandro, por su parte, se quedó solo, mirando las luces de la ciudad a lo lejos. Cada edificio, cada calle, parecía recordarle lo que había perdido. La culpa lo quemaba por dentro, mezclada con la conciencia de que la mujer que había amado con todo su corazón se alejaba de él para siempre. Y mientras la oscuridad envolvía la mansión, Alejandro comprendió que algunas decisiones, por más justificadas que parecieran en su mente, podían destruir todo lo que alguna vez había sido importante. Esa tarde, mientras caminaba hacia su pequeño departamento, las lágrimas amenazaban con caer, pero Valeria las contuvo. No quería que nadie la viera vulnerable, especialmente después de que la noticia de su divorcio se había difundido como un incendio en la alta sociedad. Tengo que ser fuerte, susurró para sí misma, abrazándose con fuerza. Esto no puede destruirme. Al llegar a su nuevo hogar, vacío y modesto en comparación con la mansión que había dejado atrás, se sentó en el suelo de la sala, rodeada de cajas sin desempacar. Cada objeto que sostenía parecía recordarle lo que había perdido, pero también le ofrecía la oportunidad de empezar de nuevo. La soledad era abrumadora, pero Valeria sentía que dentro de ella algo empezaba a despertar una determinación silenciosa de reconstruir su vida a pesar del dolor. Valeria, susurró, como si necesitara escucharse a sí misma, tú puedes hacerlo. Días después, decidió buscar trabajo, algo que le permitiera sentirse útil y volver a sentirse independiente. Encontró un pequeño café en el centro de la ciudad que necesitaba administradora. Al principio dudó, cuestionando si podría adaptarse a un ambiente tan distinto al que estaba acostumbrada, pero algo en su interior le decía que este era el primer paso para recuperar su dignidad. Buenos días, saludó a la dueña del café, una mujer de sonrisa cálida. He venido por el anuncio que publicaron sobre la posición de administradora. Ah, sí, Valeria, dijo la mujer mientras revisaba el expediente. Su currículum es impresionante. Pero debo decirle que este no es un trabajo fácil. Es un negocio pequeño,
y requiere mucha dedicación. Estoy preparada, respondió Valeria con firmeza, aunque su corazón latía con nerviosismo. No busco lujo ni reconocimiento, busco reconstruir mi vida y demostrarme a mí misma que puedo salir adelante. Durante las semanas siguientes, Valeria enfrentó desafíos que nunca había imaginado: clientes exigentes, problemas inesperados con proveedores y la presión de aprender a manejar un negocio desde cero. Cada día era una prueba de su paciencia y resiliencia, pero poco a poco empezó a descubrir algo que el lujo y la vida fácil nunca le habían enseñado: el orgullo de salir adelante por sus propios méritos. Una tarde, mientras organizaba las mesas del café, un cliente habitual se le acercó. «Valeria, veo que has transformado este lugar», dijo con admiración. «Se nota que pones tu corazón en todo lo que haces». Ella sonrió con timidez, dejando escapar un suspiro. «Gracias», susurró, mirando alrededor. «Cada día es un esfuerzo, pero siento que finalmente estoy tomando el control de mi vida». Esa noche, mientras cerraba el café, Valeria se sentó en una de las sillas y permitió que sus emociones afloraran. Lloró en silencio, no por debilidad, sino como liberación de todo lo que había cargado durante los últimos meses. Cada lágrima era un pedazo de dolor que liberaba, dejando espacio para la fuerza que crecía dentro de ella. «Puedo hacerlo», susurró entre sollozos. «No necesito que nadie me rescate. Yo soy suficiente». A medida que pasaban los meses, Valeria empezó a ganar respeto y admiración entre los clientes y los empleados del café. Su amabilidad, inteligencia y determinación la convirtieron en una figura central en aquel pequeño mundo que estaba construyendo desde cero. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía respirar, que su vida comenzaba a tener sentido nuevamente, aunque el recuerdo de Alejandro todavía la acompañara, como una sombra que recordaba lo que había perdido. Una tarde, mientras organizaba los suministros, un amigo de Alejandro apareció inesperadamente en el café. «Valeria», dijo con cautela. «Alejandro me pidió que viniera a verte. Dice que quiere hablar». El corazón de Valeria se detuvo por un instante. Una mezcla de miedo, ira y curiosidad la invadió. ¿El que quiere?», preguntó con la voz temblorosa, mientras trataba de mantener la compostura. «Dice que es importante», respondió el hombre. «Que necesita decirte algo». Valeria respiró hondo, apretando los puños. «Está bien», susurró. «Que venga. Pero debes saber que nada volverá a ser como antes». Cuando Alejandro entró, el ambiente se llenó de tensión. Ambos se miraron durante largos segundos, midiendo cada palabra y cada gesto. Él parecía más vulnerable que nunca, la arrogancia y el control que antes lo caracterizaban habían desaparecido, reemplazados por arrepentimiento y un dolor que era casi tangible. «Valeria», dijo Alejandro, su voz quebrada, «no sé cómo empezar. Sé que he perdido tu confianza, tu amor, y no espero que me perdones. Solo, necesito que sepas que lamento profundamente todo lo que hice». Ella lo miró, con los ojos llenos de fuerza y lágrimas contenidas. «Alejandro, las palabras no borran el daño que causaste», dijo con firmeza. «Pero agradezco que al menos tengas la valentía de enfrentarlo. Yo he aprendido a seguir adelante sin depender de ti». Él bajó la cabeza, incapaz de sostener su mirada. «Lo sé, y te admiro por eso. Solo quiero que sepas que siempre valoré lo que tuvimos, y que siempre te querré, aunque ahora estés lejos de mí». Valeria respiró profundamente, sintiendo como su corazón se fortalecía con cada palabra. «Gracias por decirlo», respondió. «Pero ahora mi vida es mía. No puedo vivir en el pasado. He perdido mucho, Alejandro, pero también he ganado fuerza y dignidad. Y eso nadie puede arrebatármelo». Mientras Alejandro se retiraba, Valeria se quedó de pie en el café, mirando cómo la puerta se cerraba tras él. Por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. La traición había dejado cicatrices profundas, pero también había despertado en ella una fuerza y una independencia que nunca imaginó poseer. La vida que comenzó a construir, con trabajo duro y determinación,
era solo el comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que finalmente era dueña de su destino. Pasaron semanas desde aquel encuentro inesperado en el café. Valeria dedicaba sus días a su trabajo, perfeccionando cada detalle del negocio, aprendiendo a administrar el dinero, a tratar con clientes difíciles y a organizar al personal. Cada pequeño éxito le daba fuerza, y cada error la enseñaba humildad. Pero, incluso en medio de esa reconstrucción, no podía evitar pensar en Alejandro. La culpa, el amor y la traición seguían mezclándose en su corazón como un río que no encontraba descanso. Una tarde, mientras reorganizaba el almacén del café, su amiga Clara, quien la había apoyado desde el inicio de su nueva vida, entró con una sonrisa traviesa. «Valeria, te ves diferente hoy», dijo, colocándose frente a ella. Como si el dolor se hubiera convertido en algo más fuerte, algo que nadie puede tocar. Valeria suspiró, dejando que una leve sonrisa se dibujara en sus labios. «Supongo que estoy aprendiendo a vivir sin depender de nadie», respondió. «Cada día es un desafío, pero siento que por fin estoy recuperando lo que es mío, mi dignidad y mi vida». Clara la miró con admiración. «Eso se nota. Alejandro debe sentirse raro, viendo cómo te has transformado. No eres la misma mujer que él conoció hace meses». Valeria bajó la mirada, un nudo formándose en su garganta. «Sí, he cambiado. Y quiero seguir así. No por venganza, sino porque finalmente entiendo que puedo ser feliz conmigo misma, sin depender de su amor o su aprobación». En ese momento, mientras organizaba unas tazas en el estante, escuchó un ruido afuera. Al asomarse por la ventana, vio un coche elegante estacionarse frente al café. Su corazón se aceleró, un presentimiento de que algo estaba por ocurrir la recorrió de pies a cabeza. Cuando Alejandro bajó del coche y caminó hacia la entrada, Valeria sintió como todo su cuerpo se tensaba. Su corazón quería latir rápido, pero su mente le recordaba que debía mantener la distancia. «Valeria», dijo él con voz baja pero intensa, al ver su figura a través de la puerta. «¿Podemos hablar?». Ella respiró hondo, controlando el temblor en sus manos. «Alejandro, esto no significa nada». «Lo sabes, ¿verdad?», preguntó, con un hilo de voz que intentaba ocultar la emoción que sentía. «Lo sé», respondió él, avanzando unos pasos. «No vengo a pedir nada. Solo, necesito verte, saber que estás bien». Valeria cruzó los brazos, su corazón latiendo con fuerza. «Estoy bien. He aprendido a seguir adelante». Su voz era firme, pero en su interior un torbellino de emociones la hacía vacilar. «No hay vuelta atrás, Alejandro. Nada volverá a ser como antes». Él la miró con una mezcla de admiración y arrepentimiento. «Lo sé, y te admiro por eso», dijo. «No puedo cambiar lo que hice, pero ver cómo te has reconstruido, me deja sin palabras». Valeria bajó la mirada, recordando los meses de dolor, las noches en vela y la lucha diaria por encontrar su fuerza. «No quiero que estés aquí para juzgarme o compadecerte de mí», dijo. «Estoy bien porque he decidido estarlo, no por lo que tú pienses». Alejandro asintió lentamente, comprendiendo que su presencia no podía alterar la transformación de Valeria. «Tienes razón», susurró. «Solo quería decirte, lo siento, y que siempre te recordaré». Un silencio pesado llenó el café. Valeria lo miró, viendo en sus ojos la sinceridad y la tristeza de un hombre que había perdido más de lo que imaginaba. «Gracias por decirlo», respondió. «Pero mi vida ahora sigue su rumbo, y yo debo caminar sola». Alejandro bajó la cabeza, aceptando finalmente la distancia entre ellos. «Lo entiendo», dijo. «Solo espero que encuentres la felicidad que mereces». Mientras él se retiraba, Valeria sintió un extraño alivio mezclado con nostalgia. La sombra del pasado todavía existía, pero ya no la dominaba. Cada decisión que tomaba, cada esfuerzo diario, la hacía sentir más fuerte, más segura de sí misma.
la independencia y la resiliencia que había cultivado se convirtieron en su nuevo refugio, y la mujer que una vez había sido vulnerable ahora brillaba con una fuerza que Alejandro jamás podría arrebatarle. Esa noche, mientras Valeria cerraba el café y se sentaba frente a la ventana, respiró profundamente. La ciudad seguía viva a su alrededor, pero ella sentía que, por primera vez en mucho tiempo, su propio mundo también respiraba. «Puedo hacerlo», susurró para sí misma. «Puedo vivir sin miedo, sin depender de nadie. Y este es solo el comienzo». Cada mañana, mientras recorría sus locales, Valeria recordaba el dolor del pasado, pero lo hacía con gratitud. Cada lágrima, cada desvelo, cada momento de desesperación había sido la chispa que la impulsó a construir su nueva vida. La soledad, que al principio había sido un castigo, se había convertido en su aliada, enseñándole a confiar en sí misma y a depender únicamente de su fuerza. Una tarde, mientras revisaba los informes financieros en su oficina principal, su secretaria entró con un sobresalto leve. «Señora Valeria, hay un caballero en la entrada que dice conocerla». Su voz estaba cargada de curiosidad y un poco de inquietud. Valeria levantó la vista, arqueando una ceja. «¿Quién es?», preguntó con un hilo de voz que escondía su creciente intriga. «Afirma que es alguien importante de su pasado». «No ha querido decir más», respondió la secretaria, mientras la tensión comenzaba a recorrer el cuerpo de Valeria como un escalofrío. Al abrir la puerta, Valeria lo vio a Alejandro, con el cabello ligeramente más corto, el rostro marcado por la experiencia, pero los mismos ojos que recordaba, cargados de una mezcla de nostalgia y arrepentimiento. Su corazón dio un vuelco y, por un instante, todo el mundo a su alrededor desapareció. «Valeria», dijo Alejandro con voz baja, casi temblorosa. «Sé que no merezco estar aquí, pero necesitaba verte». Ella lo observó, manteniendo la compostura, aunque su respiración se había acelerado y un nudo se formaba en su garganta. «Alejandro, han pasado 5 años. Mi vida sigue su rumbo, y no tengo espacio para el pasado», dijo con firmeza, pero la emoción brillaba en sus ojos. Él dio un paso hacia ella, con la mirada suplicante. «Lo sé, y no vengo a interferir en tu vida. Solo, quería disculparme, de corazón, por todo lo que te hice sufrir. 5 años, y cada día he pensado en ti, en lo que perdí, en cómo me equivoqué». Valeria lo miró, su corazón latiendo con fuerza. 5 años, susurró, dejando que el tiempo y la distancia transformaran su voz en un recuerdo del dolor pasado. «Y durante esos 5 años, yo también he pensado en ti. Pero lo que sentí entonces ya no me domina. He aprendido a levantarme, a seguir adelante sin depender de tu amor». Él asintió, tragando saliva, con la emoción evidente en su rostro. «Lo sé, lo veo. Y admiro la mujer que eres ahora». Hizo una pausa, sus ojos fijos en los de ella. «He perdido mucho, Valeria, pero ver cómo te has convertido en alguien tan fuerte y capaz, me llena de orgullo y de una tristeza profunda al mismo tiempo». Valeria sintió una mezcla de emociones que la hizo temblar. Quiso acercarse, decirle palabras que suavizaran el recuerdo, pero también sabía que debía mantener la distancia. «Alejandro, lo que pasó nos marcó a los dos. Pero yo ya no vivo con miedo ni con dependencia. He aprendido que mi felicidad depende de mí, no de lo que otros hagan o digan». Él suspiró, y sus ojos se humedecieron levemente. «Lo sé, y mereces cada logro, cada sonrisa. Solo quería que supieras que lo que hice fue un error, y que nunca dejé de pensar en ti». Valeria se mantuvo firme, con el corazón latiendo a 1000 por hora, pero con una serenidad recién descubierta. «Gracias por decirlo», respondió con suavidad. «Pero mi vida ya no gira en torno a ti. He aprendido a proteger mi corazón, a valorarme, a ser dueña de mi destino». Alejandro bajó la cabeza, con la sensación de que, aunque había intentado disculparse, nunca podría reparar todo lo que había perdido. «Lo entiendo», dijo con voz casi rota. «Solo espero que algún día puedas perdonarme, aunque sé que no cambiará nada de lo que construiste por tu cuenta». Valeria respiró hondo,
sintiendo un extraño alivio mezclado con nostalgia. «Ya te he perdonado», dijo finalmente. «No por ti, sino por mí. Porque necesito vivir sin odio, sin rencor. Porque mi vida es mía, y he decidido que el pasado no me controlará más». El silencio que siguió fue intenso. Ambos comprendían que algo había terminado, pero también que, de alguna manera, este encuentro cerraba un ciclo doloroso. Alejandro se retiró, y Valeria sintió como un peso se liberaba de su pecho. Durante los días siguientes, Valeria continuó con su rutina, pero con una sensación diferente: la certeza de que había sobrevivido al dolor, de que había transformado la traición en fuerza y de que nada ni nadie podría arrebatarle la independencia y el respeto que había conquistado. Cada decisión que tomaba, cada pequeño triunfo en su negocio, cada sonrisa genuina con sus empleados y clientes era un recordatorio de su resiliencia. Una noche, mientras caminaba sola por la ciudad, observó cómo las luces iluminaban los edificios, cómo la vida continuaba alrededor y cómo ella finalmente sentía paz. «Lo logré», susurró para sí misma. «He vuelto a mí misma, y nadie puede cambiar eso». Al llegar a su oficina, un silencio profundo lo recibió, contrastando con el bullicio habitual de su imperio. Se sentó detrás de su escritorio, observando los papeles y documentos que antes lo llenaban de orgullo, pero que ahora parecían carecer de sentido. Todo lo que había construido a nivel profesional se sentía vacío sin Valeria, sin la mujer que había amado con sinceridad y había traicionado con su propia ambición y deseo. «¿Cómo pude ser tan ciego?», susurró para sí mismo, con la voz cargada de angustia. «Lo tenía todo, y lo perdí por un capricho». Su asistente, Luis, un hombre que lo había acompañado durante años, entró con cautela, percibiendo el peso que Alejandro cargaba. «Señor, lo veo preocupado», dijo. «Todo está bien, ¿no, Luis?», respondió Alejandro, sin levantar la vista. «Nada está bien. He perdido lo que más importaba en mi vida. Todo el éxito, todo el dinero, no significa nada si no puedo tenerla a ella a mi lado». Luis lo miró con una mezcla de comprensión y preocupación. «Señor, sé que esto es difícil, pero quizás pueda hacer algo para enmendarlo. No digo recuperar el pasado, pero tal vez mostrarle que lo que siente ahora es verdadero». Alejandro negó con la cabeza, con los ojos llenos de dolor. «No hay nada que pueda hacer para borrar los errores, Luis. He cometido un daño irreparable. 5 años de mi vida pensando que podía tener todo y no valorando lo que de verdad importaba». En los días siguientes, Alejandro se sumergió en un estado de introspección profunda. Cada encuentro con colegas, cada decisión empresarial, parecía recordarle lo que había perdido. La vida que había construido junto a Claudia, su amante, empezó a parecerle superficial y vacía en comparación con lo que había dejado atrás. La pasión que lo había llevado a abandonar a Valeria ahora lo consumía con culpa y un anhelo imposible. Una noche, mientras se encontraba solo en su apartamento, Alejandro llamó a su hermana mayor, Patricia, buscando consejo y consuelo. «Patricia, no sé cómo seguir», dijo, con la voz quebrada. «Valeria, ella ha seguido su camino y yo, estoy atrapado en un remolino de arrepentimiento». Patricia lo escuchó con paciencia, conociendo bien la intensidad de su sufrimiento. «Alejandro, cometiste errores», sí, dijo. «Pero ahora debes aprender de ellos. No puedes cambiar el pasado, pero sí cómo actúas a partir de ahora. La vida no termina en los errores que cometemos, sino en lo que hacemos para enfrentarlos». Él asintió, aunque las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Lo sé, pero no es suficiente. Cada día sin ella es un recordatorio de que fui egoísta, de que dejé escapar lo que nunca debí dejar ir. La veo en mi mente todo el tiempo, y la imagen de su sonrisa, su fuerza, me persigue». Los meses pasaron, y Alejandro intentó recomponerse. Volvió a centrarse en sus negocios, pero su corazón seguía atrapado en un pasado que no podía recuperar. Cada logro profesional se sentía incompleto, cada éxito era una sombra del vacío que Valeria había dejado. La culpa lo impulsaba, pero también lo paralizaba,
porque sabía que ninguna riqueza ni poder podrían reparar la traición ni devolver los años perdidos. Una tarde, mientras revisaba contratos en su oficina, su asistente Luis entró con un sobre en la mano. «Señor, esto llegó para usted», dijo. «Es una invitación a un evento benéfico, algo grande. Creo que, tal vez podría ser una oportunidad para verla». Alejandro tomó el sobre con manos temblorosas, sintiendo que su corazón latía con fuerza desbocada. La idea de encontrarse con Valeria después de 5 años lo llenaba de ansiedad, pero también de una esperanza silenciosa, una oportunidad para ver en qué punto estaba ella, cómo había cambiado y, quizás, solo quizás, abrir una puerta para reconciliar su propia alma con el arrepentimiento que lo consumía. «Luis», susurró, sin quitar la vista del sobre. «¿Crees que esté preparada para verme?» Luis vaciló un momento, pero finalmente dijo con honestidad: «No lo sé, señor. Pero si ella ha seguido adelante con su vida, como parece, tal vez el encuentro no sea para cambiar el pasado, sino para cerrar un capítulo de manera honesta». Alejandro respiró hondo, sintiendo un nudo en la garganta. «Eso es todo lo que puedo esperar», dijo con voz temblorosa. «Que podamos mirar el pasado sin que nos destruya, y que yo pueda finalmente enfrentar lo que hice y las consecuencias de mis decisiones». Durante los días siguientes, Alejandro se preparó para el evento. Cada mirada al espejo, cada decisión sobre su apariencia, no eran por vanidad, sino un intento de mostrarse ante Valeria como alguien que había cambiado, que había sufrido, que había aprendido a valorar lo que había perdido. La ansiedad y la emoción lo consumían a partes iguales, cada minuto que pasaba sentía que su vida dependía de ese encuentro. Finalmente, llegó la noche del evento. La gala estaba llena de luces, música y conversaciones sofisticadas, pero Alejandro apenas notaba nada. Su atención estaba centrada en una sola persona: Valeria. La mujer que había sido su mundo, que había sido su fuerza y su refugio, que ahora caminaba con seguridad, confianza y una belleza que el tiempo solo había fortalecido. Decidió acercarse, respirando hondo mientras cada paso hacia ella parecía pesar una tonelada. Cuando finalmente estuvo frente a Valeria, el mundo a su alrededor pareció desvanecerse. Sus ojos se encontraron, y por un instante, el silencio habló más que cualquier palabra. «Valeria», susurró Alejandro, con la voz apenas audible. «No puedo creer lo increíble que te ves, y lo mucho que has cambiado». Ella lo miró, evaluando cada palabra, cada gesto. «Alejandro», dijo con firmeza, dejando que su voz reflejara la autoridad y serenidad que había cultivado durante 5 años. «No estoy aquí para hablar del pasado. Vine a este evento por mis propios motivos». Él asintió, tragando saliva, mientras el remordimiento y la emoción lo abrumaban. «Lo sé, y no espero que nada de lo que diga cambie el pasado. Solo, necesito que sepas que lamento todo lo que hice, que he sufrido cada día desde que te perdí». Valeria cruzó los brazos, manteniendo una distancia prudente. «5 años, Alejandro», susurró, dejando que la emoción se filtrara. «5 años aprendiendo a vivir sin ti, a reconstruir mi vida, a confiar en mí misma. Y ahora, apareces aquí, y debo recordar todo el dolor que me causaste». «Lo sé», replicó él, con los ojos llenos de sinceridad. «No puedo cambiar lo que pasó, pero quiero que sepas que cada día sin ti me ha enseñado lo que realmente significa amar a alguien. No con posesión, no con orgullo, sino con respeto y gratitud por su existencia». Valeria respiró hondo, tratando de calmar la tormenta de emociones que sentía. Sus recuerdos, sus lágrimas, su lucha por reconstruirse, todo estaba concentrado en ese momento. «Alejandro», dijo, su voz cargada de emoción. «No es fácil escucharte después de tanto tiempo. Cada palabra tuya revive recuerdos que quise enterrar, pero también me recuerda la fuerza que he ganado». Él dio un paso más cerca, con cautela, midiendo cada movimiento. «Valeria, no busco excusas. Solo quiero que sepas que he cambiado, que entiendo mis errores, y que si alguna vez hubiera una posibilidad de, se detuvo, temiendo que cualquier palabra fuera demasiado, de reparar algo, no la desperdiciaría».
Ella lo miró, y por un instante, la guardia que había levantado durante años empezó a desvanecerse. No era ingenuidad, sino una aceptación de la realidad. Alejandro había cambiado, y eso lo hacía humano. Alejandro, susurró, bajando la mirada. He crecido mucho en estos 5 años. Ya no soy la mujer que lloraba por ti. Pero verte aquí, me hace recordar todo lo que sentí y todo lo que he logrado sin ti. Un silencio cargado de tensión llenó el espacio entre ambos. Alejandro percibió cada respiración de Valeria, cada parpadeo, y el tiempo pareció detenerse. Valeria, si pudiera volver atrás, susurró con un hilo de voz, tragando la emoción que lo consumía. Pero no puedo. Solo puedo estar aquí ahora, y mostrarte que lo que siento ahora es verdadero, aunque no pueda cambiar el pasado. Ella levantó la mirada, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Alejandro, la vida nos ha separado, nos ha enseñado duras lecciones. Hizo una pausa, respirando profundamente. Y aunque tus palabras me tocan, no pueden borrar los años de dolor y lucha que he vivido sola. Él asintió, comprendiendo la firmeza de sus palabras. Lo sé, y lo respeto más de lo que puedes imaginar, dijo, con un temblor leve en la voz. Solo quiero que sepas que siempre te he llevado en mi corazón, y que cada decisión que tomé me enseñó lo que realmente perdí. Valeria dio un paso atrás, recuperando el control de sí misma. Alejandro, dijo con firmeza, dejando que la determinación que había construido durante años se reflejara en cada palabra. Este encuentro no es para revivir el pasado. Es para que ambos entendamos que la vida continúa, que hemos cambiado, y que nuestro futuro depende de cómo enfrentemos lo que hemos aprendido. Él asintió, con los ojos llenos de emoción y tristeza. Tienes razón, susurró. Este encuentro es un cierre, un reconocimiento de lo que fue y de lo que nunca volverá a ser igual. Mientras la música de la gala seguía sonando a su alrededor, Alejandro y Valeria se miraron por última vez, compartiendo un instante de comprensión profunda, un reconocimiento del dolor, del amor perdido, del crecimiento individual y de la vida que cada uno había construido por separado. Tengo que cambiar, murmuró para sí mismo, caminando de un lado a otro en su oficina. No puedo seguir siendo la persona que fui. No quiero que el arrepentimiento me destruya. Debo reconstruirme, aunque sea demasiado tarde. Al día siguiente, Alejandro se reunió con su equipo de confianza, incluyendo a Luis, su asistente leal, para reorganizar la empresa y asumir un liderazgo más humano y consciente. Luis, he decidido que vamos a cambiar la forma en que manejamos todo, dijo Alejandro, con voz firme pero cargada de emoción. No más decisiones impulsivas por ego o deseo. Quiero que nuestra compañía también sea un reflejo de lo que he aprendido, de lo que Valeria me enseñó sin siquiera intentarlo. Luis lo observó, sorprendido por la intensidad de su determinación. Señor, esto es un gran cambio, dijo con cautela. Pero se nota que viene de un lugar genuino. Alejandro asintió, tragando saliva. Sí, necesito que mis acciones reflejen lo que siento ahora. He perdido mucho, pero aún puedo aprender y crecer. Debo convertirme en alguien que no solo admiremos por su poder, sino también por su integridad. Mientras Alejandro trabajaba en su empresa, también comenzó a involucrarse en proyectos benéficos, ayudando a comunidades desfavorecidas y patrocinando iniciativas educativas. Cada acción lo acercaba a un tipo de redención que no podía encontrar en el pasado ni en la riqueza material, sino en la capacidad de hacer algo positivo, real, que tocara vidas y demostrara que había cambiado de verdad. Una tarde, mientras visitaba una escuela financiada por su fundación, se encontró con un grupo de jóvenes curiosos que lo miraban con admiración. Uno de ellos se acercó, tímido pero decidido. Señor Alejandro, dijo. Gracias por ayudarnos. Gracias por darnos oportunidades que nunca imaginamos. Alejandro sonrió, con una mezcla de humildad y emoción. No necesitan agradecerme, dijo. Estoy aprendiendo que dar algo verdadero es más valioso que cualquier riqueza. Lo que hago aquí es mi forma de enmendar errores y de crecer como persona. Esa noche, mientras caminaba por la ciudad,
Alejandro recordó aquel encuentro con Valeria en la gala. Su mirada firme, su sonrisa segura y la forma en que lo había mirado con respeto y distancia lo perseguían. Ella merece todo lo mejor, susurró para sí mismo. Y yo, debo ser alguien digno, aunque ya no pueda volver a su lado. Por su parte, Valeria continuaba con su rutina diaria, supervisando su cadena de cafés y participando en proyectos comunitarios que le llenaban de orgullo y satisfacción. Había aprendido a vivir con independencia, pero también a reconocer la belleza del perdón y la comprensión hacia quienes alguna vez la lastimaron. Una tarde, mientras revisaba los planes para expandir su negocio, recibió la visita inesperada de su amiga Clara. «Valeria», dijo Clara, con una sonrisa intrigada. «Alejandro estuvo preguntando por ti. Dice que quiere verte de nuevo, pero esta vez, de manera diferente». Valeria frunció el ceño, sorprendida y cautelosa. «Clara, no sé si estoy lista», dijo, respirando hondo. 5 años de distancia, no puedo simplemente olvidar todo lo que pasó. Clara se acercó, colocando una mano en su hombro. «No se trata de olvidar, Valeria. Se trata de enfrentar el pasado y ver hasta dónde hemos crecido. Él también ha cambiado, lo siento. Pero tú debes decidir si quieres ese encuentro, sin miedo, sin expectativas». Valeria cerró los ojos un momento, dejando que los recuerdos de dolor y fortaleza se mezclaran. «Tienes razón», dijo finalmente. «Si vamos a encontrarnos, debe ser para cerrar un ciclo, no para reabrir heridas. Para mostrar que ambos hemos aprendido y crecido». El día del encuentro, Alejandro llegó temprano al lugar acordado, un pequeño salón de exposiciones donde Valeria inauguraba un nuevo proyecto de su empresa. Su corazón latía con fuerza, la ansiedad y la emoción lo consumían, pero también la determinación de mostrarse como un hombre cambiado, consciente y digno. Valeria llegó minutos después, impecable, segura, irradiando confianza. Cuando sus miradas se cruzaron, hubo un instante de silencio absoluto, el reconocimiento de 5 años de dolor, esfuerzo y transformación compartido en un solo vistazo. «Valeria», dijo Alejandro con voz baja. «Gracias por recibirme. No busco nada más que mostrarte que he aprendido y que he cambiado». Ella lo miró, con la firmeza que la caracterizaba, pero con una leve suavidad en los ojos. «Alejandro, lo veo. Has cambiado», dijo, dejando que su voz reflejara respeto y una emoción contenida. «Pero debemos ser claros, este encuentro no es para volver atrás. Es para reconocer lo que fuimos y lo que hemos aprendido». Él asintió, con los ojos llenos de sinceridad y nostalgia. «Lo sé, y eso es suficiente para mí. Solo quería que lo supieras». Durante horas, conversaron, compartiendo recuerdos, reflexiones y emociones que habían permanecido guardadas durante años. Cada palabra, cada gesto, era un recordatorio de lo mucho que habían crecido y de lo lejos que habían llegado por separado. Alejandro entendió que la verdadera redención no estaba en recuperar a Valeria, sino en transformarse en alguien digno de su propia vida, mientras ella seguía brillando con independencia y fuerza. Una tarde, mientras supervisaba la instalación de un nuevo local de su cadena de cafés en un barrio concurrido de la ciudad, un incidente inesperado la tomó por sorpresa. Mientras revisaba la distribución de las mesas, un hombre de aspecto nervioso se acercó y le susurró algo al oído. «Señora Valeria, hay un problema con los documentos de propiedad de este local, alguien los está reclamando falsamente y podría obligarla a cerrar». Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras trataba de comprender la gravedad de la situación. «¿Qué quieres decir con alguien nos está reclamando falsamente?», preguntó, su voz temblando ligeramente mientras intentaba mantener la compostura. El hombre la miró con preocupación. «Parece un fraude legal, alguien presentó documentos falsos que dicen ser los legítimos dueños. Podría afectar a toda su cadena si no se actúa rápido». Valeria respiró hondo, sintiendo como un nudo de tensión se formaba en su estómago. Su primera reacción fue de incredulidad, pero pronto comprendió que no podía ignorar la amenaza. «Debemos detener esto de inmediato», dijo, su voz firme pero cargada de ansiedad.
Contacta a nuestro abogado y asegúrate de que todos los documentos estén en orden. Mientras esperaba noticias, Valeria no podía evitar que su mente regresara a Alejandro. La idea de enfrentarse a un problema de tal magnitud la hizo pensar en él, en cómo siempre había sido capaz de manejar crisis complicadas. Un pensamiento fugaz cruzó por su mente: si Alejandro estuviera aquí, quizá podría ayudarme, aunque no quiero depender de nadie. Horas después, la noticia llegó: los documentos eran efectivamente fraudulentos, y alguien estaba intentando apropiarse de su propiedad mediante engaños legales. Valeria sintió una mezcla de ira, miedo y vulnerabilidad. Todo su esfuerzo, su lucha por construir una vida independiente, estaba siendo amenazado por alguien que buscaba destruirla. En ese momento, Alejandro apareció inesperadamente en su oficina. Su presencia no era casual, él había sabido de la situación a través de contactos comunes. Valeria, dijo con voz baja, pero firme. Supe lo que está pasando y puedo ayudarte. Ella lo miró, sorprendida y cautelosa. Alejandro, ¿qué haces aquí?, preguntó, con un hilo de voz que escondía una mezcla de sorpresa y desconfianza. Esto es asunto mío, no necesito que intervengas. Él dio un paso más cerca, con la urgencia palpable en su rostro. Lo sé, pero no puedo quedarme de brazos cruzados mientras alguien intenta destruir lo que has construido. No es por el pasado, Valeria. Es porque sé cuánto significa para ti y porque no quiero que pierdas lo que con tanto esfuerzo lograste. Valeria sintió un torbellino de emociones: miedo, desconfianza, pero también un atisbo de alivio. No puedo depender de ti, susurró, intentando mantener la distancia. Pero si vas a ayudar, debes prometerme que solo es por la situación, nada más. Él asintió con firmeza, con los ojos llenos de sinceridad y determinación. Lo prometo. Solo quiero que esto se solucione. Nada más importa ahora. Durante los días siguientes, Alejandro trabajó incansablemente para ayudar a Valeria a resolver el fraude. Cada reunión con abogados, cada revisión de documentos, cada estrategia legal que ideaban juntos los acercaba, pero también aumentaba la tensión emocional. Valeria sentía una mezcla de vulnerabilidad y admiración hacia él. Su fortaleza, que antes la había lastimado, ahora se manifestaba como un apoyo silencioso y confiable. Valeria, dijo Alejandro una tarde mientras revisaban unos contratos en su oficina. Esto será difícil, pero debemos mantener la calma y la concentración. No podemos dejar que el miedo nos paralice. Ella lo miró, su corazón latiendo con fuerza. Lo sé, dijo, tratando de contener la ansiedad que la consumía. Pero siento que todo esto podría destruir lo que tanto me costó construir. No lo hará, replicó él con firmeza. No mientras yo esté aquí para apoyarte. Confía en mí, y en tu propia fuerza. Valeria respiró hondo, dejando que la seguridad de sus palabras la alcanzara. Aunque sentía miedo, también reconocía que su vida no estaba completamente sola. La combinación de su fuerza y la ayuda de Alejandro podía ser la clave para enfrentar esta amenaza. Mientras trabajaban juntos, surgieron momentos de tensión y emociones contenidas. Cada mirada entre ellos estaba cargada de significado: un reconocimiento silencioso del pasado, la vulnerabilidad del presente y la posibilidad de un futuro incierto. Alejandro veía en Valeria la mujer independiente que había logrado superar años de dolor y traición, y Valeria veía en Alejandro a un hombre que había aprendido de sus errores, pero cuyo arrepentimiento todavía despertaba emociones que no podía ignorar. Una noche, después de una jornada agotadora, Alejandro se detuvo frente a ella. Valeria, dijo suavemente. Sé que esto es difícil, y que quizás no confíes completamente en mí, pero quiero que sepas que estaré a tu lado hasta que esto se resuelva. Ella lo miró, con los ojos brillando por la emoción contenida, y por primera vez en años permitió que una lágrima cayera. Gracias, susurró. No es fácil confiar nuevamente, pero contigo siento que hay una posibilidad de enfrentar esto y salir adelante. Con la voz quebrada, respondió: ¿cómo es posible? Esos papeles son falsos, ustedes lo saben. Lo sabemos, señora, replicó el abogado con un tono grave,
pero la otra parte tiene influencias poderosas. Esto no es solo un fraude común. Alguien muy decidido está detrás de todo. Valeria apretó el teléfono con fuerza, sintiendo cómo la desesperación se transformaba en rabia. Colgó sin decir más, y en ese instante, Alejandro entró a su oficina. Al verla, supo que algo había salido mal. ¿Qué pasó?, preguntó, acercándose de inmediato. Ella lo miró, con los ojos empañados de lágrimas. Aceptaron la demanda. Alejandro, podrían quitarme todo. Él respiró hondo, conteniendo su propio enojo. No van a quitarte nada. Vamos a pelear hasta el final. Y si no lo logramos, replicó ella, con la voz quebrada. He luchado tanto, y ahora todo se derrumba frente a mí. Alejandro se acercó, tomando suavemente sus manos, aunque ella intentó retirarlas al principio. Mírame, Valeria. Te juro que no voy a permitir que te arrebaten lo que construiste, aunque tenga que ponerlo todo en juego. Ella lo observó, sintiendo esa mezcla de miedo y esperanza que tanto la desgastaba. ¿Por qué haces esto por mí después de todo lo que pasó? Alejandro guardó silencio unos segundos, hasta que su voz salió casi en un susurro. Porque aún me importas. Porque me duele verte sufrir. Y porque, aunque lo niegue, nunca dejaste de ser parte de mí. Valeria bajó la mirada, con el corazón latiendo a un ritmo desbocado. No podía permitirse pensar en sentimientos ahora, y sin embargo, esas palabras se clavaron en lo más profundo de su ser. Ese mismo día acudieron juntos al juzgado. La sala estaba abarrotada, los papeles falsos eran exhibidos con una seguridad insultante. El abogado contrario, con una sonrisa soberbia, parecía disfrutar del espectáculo. Su propiedad está en entredicho, dijo con tono burlón. La señora Valeria no podrá sostener su versión por mucho tiempo. Valeria sintió un nudo en la garganta, pero Alejandro se levantó de inmediato, con una firmeza que impuso silencio en la sala. Mi representada no solo sostendrá su versión, sino que demostrará que todo lo presentado aquí es un fraude orquestado. Y yo me encargaré de que quienes están detrás paguen cada consecuencia de este crimen. El juez lo observó con atención, y aunque no dijo nada definitivo, permitió que el proceso continuara. Era una pequeña victoria, pero insuficiente. Esa noche, Valeria regresó a su apartamento agotada, con la mente llena de pensamientos oscuros. Apenas cerró la puerta, escuchó un ruido extraño proveniente del pasillo. Su cuerpo se tensó, y por un instante pensó que era producto del cansancio. Pero entonces, una sombra se movió cerca de la ventana. ¿Quién está ahí?, preguntó con voz temblorosa. Un hombre desconocido apareció entre las sombras, con una sonrisa fría. Debe retirarse de la demanda, señora. Por su propio bien. Valeria retrocedió, el corazón golpeándole el pecho. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? No soy nadie, solo un mensajero. Pero si insiste en pelear, podría lamentarlo. A veces, lo que más queremos, desaparece. Antes de que ella pudiera gritar, Alejandro irrumpió en el apartamento, alertado por su instinto de que algo podía pasar. «Aléjate de ella», gritó con furia, lanzándose hacia el intruso. El hombre escapó por la ventana, dejando tras de sí la amenaza suspendida en el aire. Valeria cayó de rodillas, temblando, mientras Alejandro corría hacia ella. «¿Estás bien? ¿Te hizo daño?», preguntó, inclinándose para sostenerla entre sus brazos. Ella negó con la cabeza, pero sus lágrimas comenzaron a brotar sin control. «Alejandro, tengo miedo. Esto ya no es solo un fraude, quieren destruirme, y no sé si puedo soportarlo». Él la abrazó con fuerza, sintiendo su fragilidad, y con una voz grave le susurró: «No vas a estar sola en esto. Si quieren enfrentarse, tendrán que pasar por mí primero». Valeria lo miró a los ojos, encontrando en su mirada una mezcla de determinación y ternura. «¿Y si nos destruyen a los dos?», preguntó con un hilo de voz. Alejandro acarició su rostro suavemente. «Entonces caeremos juntos, pero no sin luchar».
El silencio se apoderó de la habitación, solo interrumpido por los latidos acelerados de ambos. Valeria sintió que el miedo era inmenso, pero en medio de ese abismo, había algo más: la certeza de que, aunque todo estuviera en juego, ya no enfrentaba la oscuridad sola. De pronto, un golpe seco en la puerta del apartamento hizo que Valeria se incorporara de un salto. Alejandro levantó la mano para indicarle que guardara silencio. Avanzó despacio, con pasos calculados, hasta el umbral. Cuando abrió, un sobre cayó al suelo. Lo tomó con cautela, lo abrió, y su expresión se endureció. Valeria, con el rostro desencajado, preguntó: ¿qué es? Alejandro respiró profundo, conteniendo la furia. Una fotografía tuya, saliendo del local. Y detrás de ti, unos hombres que claramente nos siguen. Le mostró la imagen. Valeria se llevó la mano a la boca, temblando. Nos vigilan, Alejandro. Nos vigilan. Él se acercó, sosteniéndola por los hombros. Escúchame bien, no van a asustarnos. Esto solo significa que estamos cerca de descubrir la verdad. Pero Valeria sintió que el miedo la ahogaba. ¿Y si me hacen daño? ¿Y si nos quitan todo, no van a tocarte?, respondió Alejandro con una firmeza que casi sonaba a ruego. No mientras yo respire. Horas después, cuando el sol ya se levantaba, decidieron ir juntos al local para revisar los documentos originales guardados en una caja fuerte. Quizás allí podrían encontrar pruebas para desmentir el fraude. Al entrar, el ambiente se sintió extraño: las luces apagadas, un silencio denso, como si alguien hubiese estado allí antes que ellos. Algo no está bien, susurró Valeria, deteniéndose. Alejandro asintió y avanzó primero. Al llegar a la oficina principal, el horror los golpeó: los archivos estaban tirados en el suelo, los cajones forzados, la caja fuerte abierta. No puede ser, gritó Valeria, cayendo de rodillas. Se llevaron todo. Alejandro la ayudó a levantarse, pero la desesperación en sus ojos era devastadora. Nos están adelantando cada paso, dijo él entre dientes, apretando los puños. En ese instante, una voz sonó desde la puerta, grave y cargada de burla. Les advertimos que se retiraran. Ambos giraron. Era el mismo hombre que había irrumpido en su apartamento la noche anterior, ahora acompañado de otro sujeto robusto. Valeria retrocedió instintivamente, mientras Alejandro se colocaba frente a ella. ¿Qué quieren?, exigió. Solo que entiendan que este lugar ya no les pertenece, contestó el intruso, con una sonrisa fría. Y que luchar contra nosotros es inútil. Valeria, con un hilo de voz, replicó: esto es mío. Lo construí con mis propias manos, con años de sacrificio. El hombre la miró con desdén. Y aún así, será tu tumba si sigues empeñada en resistir. Alejandro no soportó más. Avanzó hacia él, sujetándolo por la solapa de la chaqueta. Si vuelves a amenazarla, te juro que no habrá lugar en esta ciudad donde puedas esconderte. El segundo hombre intentó intervenir, pero Valeria, venciendo el miedo, lanzó un grito desesperado: basta. Déjenos en paz. La tensión se cortaba como un cuchillo. Finalmente, los intrusos se apartaron, dejando tras de sí una carcajada siniestra. Esto apenas comienza, dijeron antes de marcharse. Cuando el silencio volvió, Valeria se derrumbó en los brazos de Alejandro, sollozando. Alejandro, siento que no puedo más. Él la sostuvo con fuerza, cerrando los ojos, conteniendo su propio dolor. Si puedes. Mírame, Valeria. No voy a dejar que se salgan con la suya. Si quieren guerra, la tendrán. Ella levantó la mirada, encontrando en sus ojos una determinación que la estremeció. ¿Y si nos destruyen en el camino?, preguntó con un susurro tembloroso. Alejandro acarició su rostro, con una ternura que contrastaba con la furia en su voz. Entonces caeremos luchando. Pero nunca de rodillas. En ese momento, Valeria sintió que, aunque la oscuridad los rodeaba, había una aquella mañana. Valeria se sentó frente a un espejo,
su rostro reflejaba un cansancio que le hacía doler el alma. Alejandro, de pie junto a la ventana, vigilaba la calle. «No podemos seguir así», murmuró él, casi para sí mismo. «¿Y qué propones?», replicó ella con la voz quebrada. «Han destruido todo lo que quedaba de mi esfuerzo, nos siguen, nos amenazan. Alejandro, siento que ya no queda salida». Él giró hacia ella, caminó despacio y tomó su mano. «Siempre hay salida, Valeria. Pero necesito que confíes en mí, aunque duela, aunque el miedo te haga temblar». Ella lo miró a los ojos, buscando en ellos una certeza que la suya ya no le daba. «Confío en ti, pero dime, ¿hasta cuándo vamos a resistir? ¿Hasta que nos maten?». Un golpe seco interrumpió la conversación. Ambos se quedaron helados. El sonido no venía de la puerta, sino del pasillo del edificio, acompañado de pasos acelerados. Alejandro corrió, abrió un resquicio de la puerta y vio un sobre deslizándose bajo ella. El corazón le dio un vuelco, otra amenaza. Lo recogió, y al abrirlo, se encontraron con una foto aún más perturbadora: Valeria abrazada a Alejandro, en la penumbra de su apartamento. La imagen estaba tomada desde la ventana. «Nos vigilan incluso aquí», exclamó Valeria, con la voz llena de pánico. «No hay lugar seguro». Alejandro apretó los dientes. «Esto se acabó. Vamos a enfrentarlos de frente». Pero antes de que pudiera explicar más, sonó su teléfono. Al ver el número desconocido, dudó un segundo, luego contestó. «Alejandro», una voz grave, distorsionada, llenó la línea. «Creí que eras más inteligente. Te lo advertimos, pero te empeñas en desafiar». «Escúchame bien, maldito cobarde», rugió Alejandro. «No volverás a tocarla». «¿Me oyes?». La risa del hombre al otro lado de la línea fue escalofriante. «Ella no es lo que piensas. No es solo una víctima en esta historia. Pregúntale quién es en realidad». Alejandro quedó paralizado, mientras Valeria lo miraba aterrada. ¿Qué dice?», preguntó ella, con un nudo en la garganta. El teléfono se cortó, dejando un silencio insoportable. Alejandro la observó, buscando en sus ojos alguna explicación. «Valeria, ¿qué significa eso?», dijo despacio, casi con miedo a la respuesta. Ella bajó la mirada, las lágrimas empezaron a deslizarse por sus mejillas. «Alejandro, hay cosas que nunca te conté. Cosas que si supieras, tal vez, me odiarías». El aire se volvió pesado. Alejandro la tomó por los hombros. «Mírame y dime la verdad. Ahora». Valeria tembló, pero finalmente sus labios pronunciaron lo que había guardado tanto tiempo. «Antes de que todo esto comenzara, yo ya sabía quiénes eran. Sabía de sus negocios turbios, de la corrupción que arrastraban. Yo trabajé para ellos, Alejandro». Él retrocedió como si acabara de recibir un golpe en el pecho. ¿Qué acabas de decir?». Valeria lloraba sin poder detenerse. Era joven, estaba desesperada, acepté un trato con ellos, pensé que solo era algo pasajero. Nunca imaginé que me perseguiría toda la vida. Cuando quise salirme, ya era tarde. Y ahora nos están destruyendo porque yo me atreví a rebelarme. Alejandro se llevó las manos al rostro, la rabia y la confusión lo consumían. «Todo este tiempo, me ocultaste eso, me metiste en medio de esta guerra sin siquiera advertirme, tenía miedo», gritó Valeria, cayendo de rodillas. «Miedo de perderte, de que me juzgaras, de que jamás me perdonaras». Alejandro la miró con los ojos enrojecidos, luchando entre el amor y la traición que sentía arder en su pecho. «¿Te das cuenta de lo que has hecho? Nos están destruyendo, Valeria. Y todo comenzó por ese secreto». Ella levantó la mirada, suplicante. «Sí, me equivoqué, pero juro que ahora quiero enmendarlo. No quiero huir más, Alejandro. Si tú me dejas, lucharé sola, aunque me cueste la vida». El silencio entre ambos fue desgarrador. Finalmente,
Alejandro dio un paso hacia ella, con voz rota. No voy a dejarte sola, pero esto ya no es solo tu batalla. Ahora es nuestra, y no habrá marcha atrás. En ese instante, un estruendo en la ventana lo sobresaltó. Una piedra había roto el vidrio, y en ella venía atado un papel arrugado. Alejandro lo tomó, y al desplegarlo, las palabras escritas hicieron que la sangre se les helara a los dos. Si no entregan lo que sabemos que guardan, la próxima vez no será solo un vidrio lo que rompa. Valeria se abrazó al pecho de Alejandro, temblando. Él la sostuvo con una mezcla de furia y determinación. El enemigo los había arrinconado, y los secretos salían a la luz como cuchillos que desgarraban todo a su paso. Y en ese abismo de dolor y suspenso, solo una cosa era segura: el próximo movimiento definiría su destino. No podemos quedarnos aquí ni un minuto más, dijo Alejandro con la voz tensa, casi un susurro cargado de rabia contenida. Valeria lo miró con los ojos enrojecidos. A donde iremos nos encuentran en todas partes, ya no hay refugio seguro. Alejandro se inclinó hacia ella, acariciándole el rostro con manos temblorosas. Siempre hay un lugar. Aunque sea el último en el que piensen. Pero tenemos que movernos ya. Mientras recogían lo poco que podían llevar, Valeria volvió a mirar la nota, su mente atormentada por esas palabras. Ellos saben que guardo algo. Alejandro, ni siquiera tú lo sabes todo. Él se detuvo en seco, clavando su mirada en ella. Todavía me ocultas cosas. Su voz sonó como un cuchillo, cortante, herida. Valeria, necesito la verdad completa o no podremos sobrevivir. Las lágrimas de ella caían como cascada. Yo guardo pruebas, documentos, registros, cosas que los incriminan. Nunca pude deshacerme de ellos. Creí que me protegerían si algún día me encontraba en peligro, pero ahora son nuestra condena. Alejandro apretó los dientes, respirando hondo como quien está a punto de lanzarse al vacío. Entonces ya no hay marcha atrás. Vamos a usarlos. ¿Usarlos?, preguntó ella con un hilo de voz. ¿Quieres enfrentarlos con eso? ¿Sabes lo que significa? Él la tomó por los hombros, mirándola con una intensidad feroz. Significa que vamos a dejar de ser las presas y vamos a convertirnos en los cazadores. Un silencio pesado llenó la habitación. Valeria lo observó, con el corazón dividido entre la esperanza y el terror. ¿Y si nos matan antes? Alejandro la estrechó entre sus brazos. Prefiero morir luchando que vivir huyendo. De pronto, un ruido en la puerta lo sobresaltó, un roce suave, metálico, como si alguien estuviera intentando forzar la cerradura. Alejandro hizo una seña a Valeria para que guardara silencio, tomó un cuchillo de la cocina y se acercó de puntillas. El sonido se detuvo, dejando tras de sí un silencio ensordecedor. Valeria, temblando, murmuró apenas audible: nos están vigilando. No se irán hasta atraparnos. Alejandro cerró los ojos un instante, pensando rápido, y luego susurró: hay una salida trasera. Vamos. Salieron por la puerta del servicio, bajando las escaleras a toda prisa, con los latidos golpeándoles en los oídos. El eco de sus pasos se mezclaba con el crujido de los peldaños, cada ruido parecía delatarlos. Al llegar al callejón, el aire frío de la madrugada los envolvió. Alejandro tomó la mano de Valeria con fuerza, y juntos corrieron sin mirar atrás. Se refugiaron en una vieja bodega abandonada que Alejandro conocía de trabajos anteriores. Las paredes húmedas y la penumbra eran poco acogedoras, pero al menos estaban lejos de miradas indiscretas. Allí, exhaustos, se dejaron caer en el suelo de cemento. Valeria respiraba entrecortado, aún temblando. No puedo más, Alejandro. Me duele el alma, me duele el miedo. Él se arrodilló frente a ella, tomándole las manos con firmeza. Escúchame, Valeria. Esto no es solo tu lucha ni tu culpa. Yo elegí estar aquí contigo, y lo estaré hasta el final. Ella lo miró con ojos vidriosos, y por primera vez en mucho tiempo se permitió una chispa de alivio. No merezco tu lealtad después de todo lo que callé.
Alejandro acercó su frente a la de ella. No me importa lo que hayas hecho, me importa lo que haremos ahora. Y juntos. En ese instante, un rayo de luz de la luna entró por una rendija en el techo, iluminando el rostro de Valeria. Era como un recordatorio silencioso de que aún había esperanza en medio de la oscuridad. Pero la calma duró poco. El sonido de un motor se acercaba al callejón, luego unas voces graves retumbaron, acompañadas del golpe metálico de armas al moverse. Valeria se llevó las manos a la boca, ahogando un grito. Alejandro apretó su cuchillo, aunque sabía que no bastaría contra lo que venía. Nos encontraron, susurró ella con el corazón a punto de estallar. Él la miró con determinación, aunque en el fondo también lo devoraba el miedo. Entonces será aquí donde comience todo. Las sombras de los hombres se proyectaron en la pared de la bodega, acercándose paso a paso. La tensión era insoportable, el aire se volvía denso, imposible de respirar. Valeria cerró los ojos, rezando en silencio, mientras Alejandro se preparaba para el enfrentamiento. Y justo cuando la puerta comenzó a ceder bajo los golpes, un ruido inesperado retumbó en el callejón, una sirena de patrulla, cortando el silencio con un aullido ensordecedor. Los hombres se detuvieron en seco, y por primera vez, el destino parecía darles un respiro. «Rápido, por aquí», susurró Alejandro, con la voz cargada de urgencia y miedo contenido. «No sabemos cuánto tiempo tenemos». Valeria, temblando y con el corazón a punto de estallar, asintió, dejándose guiar. «Alejandro, gracias por no dejarme sola», murmuró, apenas audible. Él la miró por un instante, y en sus ojos se reflejaba la misma mezcla de furia, preocupación y algo que hacía tiempo había empezado a germinar entre ellos, un sentimiento profundo, complicado y aún peligroso. «No, nunca te dejaré sola. No ahora, ni nunca», dijo con voz firme, casi un juramento. Afuera, la luz roja y azul de los vehículos policiales iluminaba el callejón. Los hombres retrocedieron, evaluando la situación, y uno de ellos lanzó una mirada amenazante antes de dar media vuelta y desaparecer corriendo por la calle lateral. Alejandro respiró con fuerza, pero su tensión no disminuyó. Sabía que aquel respiro era solo temporal. Valeria, apoyándose contra la pared, dejó que un sollozo escapara. «Creí que todo estaba perdido, que jamás íbamos a salir de esto», susurró, con la voz quebrada. «No lo estamos aún», respondió Alejandro, pasando un brazo alrededor de sus hombros. «Ellos no se rendirán tan fácilmente. Pero ahora tenemos algo de tiempo, y eso es suficiente para planear nuestro próximo movimiento». Valeria lo miró con miedo y admiración a la vez. «Alejandro, ¿y si vuelven?», preguntó, la voz temblando por el pánico que aún la dominaba. «¿Y si esta vez no hay nadie que nos salve?». Él la abrazó con fuerza, sintiendo su fragilidad, pero también su coraje oculto. «Entonces lucharemos juntos. Y créeme, no hay nada que pueda vencernos si estamos uno al lado del otro». Mientras tanto, un oficial se acercó con cautela, con la mano sobre la pistola. «Señores, ¿están bien?», preguntó, observando a ambos con desconfianza. Alejandro levantó las manos lentamente, sin soltar a Valeria. «Sí, gracias a ustedes», dijo con firmeza. «Solo necesitamos protección temporal. Nos persiguen, alguien quiere hacernos daño». El oficial asintió y les indicó que lo siguieran hasta la patrulla. Alejandro tomó la mano de Valeria, y juntos caminaron entre la luz parpadeante de los vehículos, sus sombras alargadas dibujándose en las paredes del callejón. El corazón de Valeria aún latía con fuerza, pero por primera vez desde hace días, sentía un hilo de alivio. «Alejandro», dijo, con voz baja, mientras caminaban. «No puedo evitar pensar en todo lo que pasó, en los secretos, en el miedo, en lo que nos hicieron». Él la miró con intensidad. «Lo sé, y eso no cambiará de la noche a la mañana. Pero lo que importa ahora es que estamos vivos y juntos. Lo demás lo enfrentaremos paso a paso». Valeria suspiró, apoyando su cabeza en el hombro de Alejandro mientras subían al vehículo policial.
A veces siento que estamos jugando con fuego, murmuró. Y no sé si podremos salir sin quemarnos. Entonces será un fuego que enfrentaremos juntos, respondió Alejandro, entrecerrando los ojos mientras observaba las sombras de la ciudad pasar. Y si nos quemamos, lo haremos luchando. Dentro de la patrulla, mientras el motor arrancaba y se alejaban del callejón, Valeria y Alejandro se aferraron a la única certeza que les quedaba que, aunque el peligro acechara a cada paso, mientras estuvieran juntos, podrían enfrentarlo. Sin embargo, un pensamiento silencioso los acompañaba a ambos. Alguien los estaba observando, alguien que conocía sus secretos más profundos y que aún no había hecho su movimiento final. Alejandro, dijo Valeria, rompiendo finalmente el silencio. Siento que todo se mueve demasiado rápido, que estamos corriendo sin saber hacia dónde. Él la miró de reojo, con los hombros tensos. Lo sé, pero debemos mantenernos un paso adelante. No podemos permitir que ellos nos sorprendan de nuevo. Ella bajó la mirada, mordiéndose el labio inferior, el miedo evidente en su rostro. «Y si alguien de nuestro lado nos traiciona», susurró, con un hilo de voz cargada de temor. El corazón de Alejandro se detuvo por un instante. «¿Qué dices?», preguntó, con la voz más baja de lo normal, como temiendo la respuesta. Valeria tragó saliva, luchando por no romper en llanto. Cuando escapamos del callejón, noté algo extraño en los oficiales. Uno de ellos estaba demasiado atento, observándonos como si supiera más de lo que debía, y ahora que lo pienso, creo que alguien dentro de la policía nos está siguiendo, y no para protegernos. Alejandro palideció. «¿Estás segura?», «Sí», dijo ella, temblando. Vi su mirada fija en mí, en ti, y el modo en que nos condujeron a la patrulla no fue casual. Alguien nos estaba guiando, pero no para salvarnos. Él apretó los puños, sintiendo como la rabia y la ansiedad lo consumían. Maldita sea, alguien dentro de los que creíamos aliados nos traiciona. ¿Y si ahora cada paso que damos está siendo monitoreado? Valeria lo miró, con los ojos llenos de lágrimas, pero también con un atisbo de determinación. Entonces, debemos hacer todo lo contrario a lo que esperan. Si piensan que huimos, que nos escondemos, los engañaremos. Alejandro inhaló hondo, pasando una mano por su cabello, como intentando organizar sus pensamientos en medio del caos. Tienes razón. Pero esto es peligroso, Valeria. Si fallamos, no habrá regreso. No puedo rendirme ahora, Alejandro, dijo ella, con la voz temblando pero firme. Ya hemos llegado demasiado lejos para dejarlos ganar. Y si hay traición, entonces debemos descubrirla antes de que sea demasiado tarde. Él la sostuvo por los hombros, buscando que la calma la invadiera aunque fuese solo un instante. Está bien. Pero debemos actuar con cautela y confiar solo en nosotros. Nada ni nadie más. Valeria asintió, respirando hondo, mientras el vehículo avanzaba entre las calles desiertas de la madrugada. Cada esquina parecía un posible peligro, cada sombra un enemigo escondido. El miedo estaba presente, pero también la adrenalina que los mantenía alertas y vivos. Primero, dijo Alejandro con voz grave, necesitamos un lugar seguro para reagruparnos. Uno que nadie pueda rastrear, y allí planearemos nuestro próximo movimiento. Y luego, murmuró Valeria, entrecerrando los ojos, debemos enfrentarlos. No solo para salvar nuestra vida, sino para exponer toda la verdad. Alejandro respiró hondo, sintiendo que la responsabilidad pesaba más que nunca. Sí, y cuando lo hagamos, será un golpe que no olvidarán. El silencio volvió a envolverlos, pero esta vez no era un silencio de miedo, sino de concentración. Ambos sabían que la traición podía surgir en cualquier momento, y que los próximos pasos definirían si sobrevivirían juntos o serían atrapados por los enemigos que habían acechado cada movimiento desde el principio. Valeria se apoyó en el hombro de Alejandro, cerrando los ojos un instante, dejando que su presencia le diera fuerza. Alejandro, gracias por no rendirte nunca. Aunque todo parezca perdido, contigo siento que podemos luchar hasta el final. Él apretó su mano,
con un brillo de determinación y rabia en la mirada. No hay vuelta atrás. Y si alguien intenta detenernos, pagará las consecuencias. Tenemos que averiguar quién nos traiciona, dijo Alejandro, con la voz firme pero cargada de tensión. Si seguimos ciegos, será nuestra perdición. Valeria lo miró, con los ojos llenos de miedo y determinación a la vez. Sí, pero, ¿cómo lo hacemos?, preguntó, con un hilo de voz que reflejaba su ansiedad. Ya no podemos confiar en nadie. Él suspiró, cerrando los ojos un instante. Tenemos que tender una trampa. Alguien dentro de la policía nos está filtrando información, y la única forma de descubrirlo es hacer que actúe. Valeria lo observó, temblando un poco, y luego asintió. Lo haré. Pero Alejandro, esto es peligroso. Si fallamos, podrían matarnos antes de que tengamos la oportunidad de enfrentarlos. Lo sé, respondió él, pasando una mano por su cabello. Pero no podemos esperar más. Si alguien nos observa ahora, cada paso que demos debe ser parte de nuestro plan. Pasaron horas preparando todo. Alejandro consiguió información de manera cautelosa, revisando los movimientos de los pocos oficiales que podían estar implicados, mientras Valeria vigilaba cada sonido desde la entrada del almacén. La tensión se sentía en el aire, pesada, casi imposible de respirar. Alejandro, creo que lo descubrí, susurró Valeria de repente, con el rostro pálido pero iluminado por una mezcla de miedo y triunfo. El oficial que nos llevó en la patrulla, es él. Siempre estaba demasiado atento, demasiado cuidadoso. Él se acercó, tomando su rostro entre las manos, buscando su mirada. ¿Estás segura? Sí, y si no hacemos nada, nos atrapará antes de que podamos reaccionar, dijo ella, tragando saliva. Debemos actuar ya. Alejandro asintió, respirando profundo. Entonces lo enfrentaremos, pero debemos ser rápidos y precisos. No habrá margen de error. Prepararon un señuelo. Valeria debía ir a un punto de encuentro que aparentaba ser una ruta segura para ellos, mientras Alejandro permanecía escondido, vigilando cada movimiento. El miedo los acompañaba como una sombra, pero la determinación era más fuerte que nunca. Cuando Valeria se acercó al lugar indicado, notó que alguien la seguía de cerca. Cada paso le parecía eternamente lento, cada sombra un posible traidor. Su corazón latía con fuerza, y cada músculo de su cuerpo estaba tenso. Alejandro, susurró para sí misma, con los ojos bien abiertos, intentando controlar el miedo. Que esto funcione, por favor, que funcione. El oficial traidor apareció detrás de un vehículo, con una sonrisa arrogante y confiada. Ah, Valeria, creí que sería más difícil atraparte sola, dijo, su voz grave resonando en el silencio de la calle. Ella se giró lentamente, sosteniendo un dispositivo que Alejandro había preparado para alertarlo a distancia. Nunca subestimes a alguien que tiene todo que perder, respondió, con la voz firme, temblando apenas de la adrenalina. El oficial dio un paso hacia ella, con intención de tomarla, y en ese instante, Alejandro emergió de las sombras, con un arma en la mano y los ojos llenos de rabia contenida. Atrás. No te atrevas a tocarla. Gritó, con la furia y la protección de quien no teme enfrentarse a la muerte por lo que ama. El hombre titubeó, sorprendido, y Valeria aprovechó para activar la alerta que Alejandro había preparado. La sirena de un vehículo cercano se encendió de manera automática, iluminando la escena con luces rojas y azules. El oficial traidor se dio cuenta de que había sido descubierto y retrocedió, el miedo reemplazando su arrogancia. «Esto no termina aquí», gritó, y corrió hacia la oscuridad de la ciudad, desapareciendo entre las sombras. Valeria cayó de rodillas, temblando, mientras Alejandro la sostenía entre sus brazos. «Está bien, lo hiciste perfecto», le susurró, acariciándole el cabello. «Lo descubrimos. Lo tenemos». Ella cerró los ojos, dejando que el alivio mezclado con el miedo y la adrenalina la invadiera. «Alejandro, temí que nunca pudiéramos», dijo, la voz quebrada. «Temí perderte y perder todo». Él la miró,
con una intensidad que parecía atravesarla por completo. No, nunca te perderé, Valeria. Y mientras yo respire, nadie te hará daño. Valeria, susurró Alejandro, mientras la tomaba de la mano. Esto es el final. Debemos estar juntos, atentos a cada movimiento, porque de aquí depende todo. Ella asintió, apretando su mano con fuerza, sintiendo la mezcla de miedo y determinación que la mantenía viva. Sí, juntos hasta el final. No importa lo que pase. Avanzaron hacia el edificio donde se concentraba el poder de sus enemigos. Las luces apagadas y la quietud del lugar creaban una tensión insoportable, como si la ciudad misma contuviera la respiración.